Hola, hola. Mis amigos, voy a decirle una cosa. Todo esto que está pasando en Cuba se detendrá por un tiempecito, pero va a volver y va a volver. Y esto es lo que vamos a estar viendo repetitivamente hasta que llegue el momento final. Ellos saben que están en el momento final, evidentemente. Por más que griten consignas que los hagan sentir que están fuertes, que la revolución vive. Ellos saben que este momento final, que no sabemos qué tiempo puede durar, está ocurriendo, está en proceso al final. Pero yo estaba recordando, yo viví el año 80, lo que fue la Embajada del Perú, que es lo que da la base luego para el Mariel. Y cuando ocurrió la Embajada del Perú, imagínense que entonces los grupos de respuesta rápida nacieron en ese momento. No es porque no hubieran existido antes, sino porque no habían sido tan necesarios como lo fueron en el año 80. Yo recuerdo que mi padre, que fue un hombre que vivió los años 30, los años 40, los años 50 en Cuba, y que hablaba siempre de todo aquel tiempo donde Cuba estuvo tan revuelta, sobre todo en los años 40, donde él estuvo en la universidad, se asombró en el año 80, después de haber vivido disturbios cuando Machado, de lo que estaba pasando en la revolución castrista, donde supuestamente todas las cosas que se estaban tratando de conseguir eran beneficios sociales para los cubanos. Y fue lo que hoy nosotros tenemos tan claro, para mucha gente fue una sorpresa, porque la gente nunca esperó que Fidel Castro en el año 80 pudiera hacer lo que luego hizo. Y lo que hizo fue evidentemente enfrentar a los cubanos entre sí. Y comenzó, creo yo, que la primera experiencia física real, la que tú podías palpar en la calle, de la guerra civil. Yo digo que la guerra civil, que es la confrontación de dos grupos de pensamiento, de dos corrientes, pero del mismo pueblo, ya estaba evidentemente cuando los cubanos estaban enfrentados en sí mismos a aquellas asambleas de méritos y deméritos, cuando la viejita del comité te echaba para adelante porque entrabas una bolsita u otra. Pero lo que pasó con la Embajada del Perú, que tuvieron que dar salvoconductos, si tú no estabas nacido en el año 80, la gente que se metió en la Embajada del Perú, cuando aquello resultó ser poco higiénico, terrible, porque allí la gente estaba hacinada, no tenían dónde hacer sus necesidades, ni qué comer. Hubo un momento en que aquello fue tomando una dimensión tan grande que no lucía bien. Imagínense que no era el tiempo de la internet, igual ellos estaban muy preocupados que se escaparan fotos, que se escaparan videos, no era el tiempo de la internet y ellos tuvieron que dejar que la gente fuera a su casa hasta que se procesaran las salidas, fuese los cubanos que lograron sacar al Perú o fuese la Embajada del Mariel. Y tuvieron que darle a la gente un salvoconducto. El salvoconducto tenía dos misiones. La número uno era supuestamente tener como un carné, algo que dijera que evidentemente tú habías estado en la Embajada del Perú y que estabas como guardando tu turno para irte. Es decir, era la lista de la escoria de la gente que la gente que había decidido que quería escapar, pero que a ellos les interesaba que se fueran, porque era la gusanera, la escoria, la gente que iba a reventar la olla, que ellos necesitaban que se fueran. Entonces el salvoconducto te guardaba la cola para tú irte después o por el Mariel, que la gente no sabía que iba a ocurrir, o a Perú. Pero la segunda era básicamente que tú pudieras estar en tu casa legalmente, porque ya tú habías renunciado a ser un revolucionario y tú estabas expuesto a que cualquier otro cubano que sí era revolucionario, cuidando a la revolución, un apasionado, fidelista, revolucionario, pudiera entrarte a golpe. Evidentemente, lo que dejaba claro que tú habías perdido, al dejar de ser revolucionario, tú habías perdido todos tus derechos constitucionales, no sé cuáles, los del 76. El caso es que eso te daba cierta seguridad de que la gente no te iba a entrar a golpe. Igual eso no ocurrió, porque igual salió la gente con el salvoconducto, igual le cayeron a golpe, le cayeron a piedras, rompieron cristales, hicieron los mítines de repudio, a pesar de que la gente tenía el famoso salvoconducto cuando salió de la embajada.
Y yo recuerdo que mi padre, que había vivido todo aquello, me dijo, esto es inaudito, esto es una guerra civil, pero promovida, auspiciada y evidentemente conveniente para el gobierno, para el régimen. Y fue quizás la única vez donde un gobierno cubano autorizó una confrontación letal entre sus pueblos, porque no fue algo que pasó ni tan siquiera en los años más convulsos de Cuba, cuando el movimiento ABC y todos aquellos movimientos que llegaron a estar categorizados como terroristas, como el ABC, que era un movimiento violento, hasta que llegó la Constitución del 40, que logró sentar a tanta gente y que tantos constituyentes trajeron elementos y reglas, que es el acuerdo ciudadano para proteger los derechos de los cubanos. Lo que yo estoy viendo que va a pasar ahora es que ya sabemos que los mítines de repudio siempre han existido, lo sabemos. Últimamente les han quedado muy bochornosos, porque ya la época en que la gente de verdad salía a tirar piedra y a gritar gusano, y lo hacían desde el corazón, creyendo que de verdad les estaban robando una revolución que los hacía vivir en un país libre, en un país de derecho, que les garantizaba la educación gratuita para los hijos, donde el hijo de un campesino podía ser médico, etcétera, etcétera. Ese tiempo pasó. Los ideales se escaparon, se fueron, se fumaron, se los robaron, los achicharraron, los aplastaron. Y ahora los mítines de repudio son extremadamente evidentes, pero además desganados. La gente sale, las llevan allí, los hemos visto durante el periodo de San Isidro, se vio. Uno de los más violentos fue los que le hicieron, por ejemplo, la misma gente de Ailiana. El de Junior García Aguilera pareció también fuerte. Y la gente como que sabe que además está siendo expuesta, que los van a ver, la doble moral. La gente sabe, voy a tener que ir porque me dijeron del trabajo, me dijeron del CDR, pero estoy tratando de irme del país. Cuando llegue allá, toda esta visualización que nosotros hemos hecho aquí, la cantidad de organizaciones que están trabajando, las aplicaciones como Palsaco, donde los represores quedan expuestos. Y la pérdida sobre todo de la confianza de que van a ser protegidos. ¿Protegidos por quién? La gente sabe que no les protegen la luz, el agua, las necesidades básicas. Imagínense ustedes protegerlo de una masa enardecida que está molesta y de una población que se está levantando, que está aprendiendo a hacer una revolución, que ya han puesto barricadas, que ya han virado los tanques de basura, y a los que por más que se esfuercen, como hacía Ariel Díaz, el periodista de Cuba Debate, que yo leí ayer, en la directa de ayer, que fue interesantísimo y que creo yo que a lo mejor es una lectura que ha pasado por alto mucha gente y que para mí es verdaderamente importante, porque es muy, muy necesario que el cubano entienda cómo sus propios líderes los están midiendo según su catadura social, según su clase social, según incluso hasta la música que escuchan. Entonces, los cubanos que siempre han repudiado después de 60 años viviendo la mazamba, el elitismo, el clasismo, que han visto en las prioridades que tiene un extranjero de poder tener la mujer más bonita, poder ir a la playa más cara, quedarse en el hotel, en el mejor hotel, que la ciudad entera esté apagada y que ellos tengan luz en un hotel. El cubano ha desarrollado una relación muy rara con el turista. Te necesito. Es importante que vengas, tú no eres el culpable, pero has terminado siendo un expansionista, has terminado siendo una gente que tiene más derecho que yo. Y en el fondo hay un poquito de resentimiento. Pues ahora, leer cómo te está tratando la prensa oficialista, que dígase el gobierno, pues te das cuenta que ya no se trata del turista capitalista que viene a ver tus tabacos, a llevarse a tus mejores mujeres y a mirarte por encima del hombro. Ahora lo está haciendo la propia revolución que te ha dicho que tú eres el pobre, el desposeído y que trabaja para ti. Y eso es muy interesante que el cubano lo vea. Yo creo que es una de las lecturas que tenemos que darle muchísima propaganda, porque el cubano tiene que ver cómo están pensando sus líderes de ellos mismos. ¿Qué pasa? Ellos saben, evidentemente han sacado la policía, han sacado los camiones del ejército,
Yo no sé cuán seguros están ellos de que el ejército, un ejército que creo que ya tampoco tiene la moral que tenía el de antes, va a salir en contra del gobierno. Pero qué dispuestos estén ellos en ir en contra de la población, en tirarle los camiones encima, en disparar, en sacar los tanques. Yo no sé cuán dispuestos podrían estar ellos, ya no por lavar la cara de la dictadura, que evidentemente ya van quedando pocas maneras de hacer eso, sino por la posibilidad de escapar. Es decir, cuán comprometido estaría un Díaz-Canel, cuán comprometido estaría un Marrero, que son vividores, que son evidentemente gente que dudo que tengan principios, ni ideales, ni nada por el estilo. Gente que está ahí, que está viviendo lo mejor que puede y quiere mantener el poder para la familia Castro, los segundones. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿cuán dispuesto estaría un Díaz-Canel, cuán dispuesto estaría un Marrero de evidentemente ordenar una masacre contra el pueblo si el pueblo se tira todo a la calle? Ya no que la policía o ya no que los soldados se le enfrenten a la población, ya que ellos mismos estén dispuestos a derramar una masacre de sangre en las calles. No porque no quieran mantenerse en el poder, ellos son capaces de hacer cualquier cosa por estar en el poder, sino la posibilidad de poder escapar. Si ellos consiguen una masacre dentro del pueblo cubano, la posibilidad que ellos tengan de que otro país del mundo, incluso México, incluso López Obrador, incluso sus amigos, a los que ahora no han podido virarse, han tenido que negociar el pedir esta ayuda humanitaria a Estados Unidos, podrían darle después una libertad, podrían recibirlos, que ellos pudieran escapar a algún país del mundo con las manos llenas de sangre después de haber masacrado a la población. ¿Y cuán dispuesto estaría Díaz-Canel de que Mache tuviera que encaramarse en un avión, o Mariela encaramarse en un avión y tener que empezar a buscar un país que les dijera, oye, aquí puedes estar en inmunidad diplomática o tú te has ido dejando una masacre y dejando sangre en tu país? No lo sé. Como las dos cosas están sobre la mesa, una, el hecho de mantener una cara limpia al mundo, y la segunda, la posibilidad de escaparse como ratas. Yo creo que siempre existe la tercera opción. Ahora mismo no cuentan con la ayuda de Putin, que podría estar La Habana militarizada con rusos, podría pasar, pero Putin tiene bastantes problemas en la historia que se ha metido. Esta propia mañana he escuchado que en el mes de agosto tenía el 48% de los votos de los rusos a favor de la guerra y hoy tiene el 29%. En el periodo de un mes ha perdido casi el 50% de la gente que lo apoyaba a la guerra. Entonces la tercera opción siempre va a ser el propio cubano contra cubano, lo que venimos diciendo hace tanto tiempo, la guerra civil, una guerra civil. Y evidentemente he visto que en la manifestación que se hizo en línea, dejaron protestar el sábado a un grupo de cubanos que no gritaron nada contra el sistema, que estaban expresándose, haciendo una manifestación pacífica. Yo no dudo de que ellos en su momento quieran crear ahora no solamente manifestaciones que griten consignas a favor de la dictadura, sino manifestaciones de gente que puedan protestar, pseudo manifestaciones que no vayan a ser voluntarias, de gente que va a protestar por los problemas que tenemos, a exigirle, qué sé yo, al de la circunscripción y no exigirle a Díaz-Canel, gritarle al del partido del barrio y crear, como siempre, una pseudo manifestación pacífica que no grite nada contra el poder, no grite nada contra el régimen, pero a la misma vez que le dé al cubano el que tú puedes protestar, tú puedes saciarte, tú puedes exigirle al del partido, etcétera, etcétera, sin necesidad de ir en contra de la revolución. Eso igual no va a funcionar, eso es extremadamente peligroso y ellos lo saben. Por eso durante tantos años han evitado la asamblea, incluso de los religiosos. Pero ¿cómo terminaría eso? Terminaría evidentemente el pueblo enfrentado al pueblo, una guerra civil. Ahora, yo que ustedes saben que siempre digo, he visto una foto, y voy a hablar de esto, de alguien que ha compartido en una mesa supuestamente un grupo de armas, una ametralladora, una pistola, armas, y ha dicho que en Cuba hay armas y como que la gente puede salir a pelear por las armas. Señores, miren, es posible que en Cuba 2 personas tengan armas, 3,
Eso no significa que hay un pueblo que está armado. Tampoco significa que un palo no pueda ser un arma. En un momento determinado, una piedra, tu propia resistencia. Pero cuando yo vi esta foto, importante que hagamos un paréntesis aquí, cuando yo vi esta foto diciendo que en Cuba había gente armada y que estaba dispuesto a usarla, yo dije, este mensaje es directamente para Biden. Directamente. Ese mensaje es violento, es directamente, y para mí es un mensaje que no es de gente particular. Yo lo digo abiertamente. Para mí ese tipo de mensajes, yo sé de dónde vienen. Y es un mensaje para Biden. ¿Por qué? Porque ahora mismo la administración de los Estados Unidos, a la que Cuba le ha pedido ayuda, tiene en la mesa a nivel nacional el voto de los ciudadanos cubanoamericanos. Pero tiene a nivel internacional el hecho de negar una ayuda, con la que yo no estoy de acuerdo y lo dije el otro día, negar una ayuda a un pueblo que está listo incluso para irse a las armas. Si la comisión que apoya, digamos, Mallorca, Emily Mendrala, que apoyan en el tema cubano a Brandon, vieran estas fotos, podrían decir, presidente, los cubanos, la situación en Cuba está tan crítica que la dictadura va a ir en contra de su pueblo y los cubanos están armados. Se va a crear una guerra civil, va a haber derramamientos de sangre, tenemos que hacer algo para evitar que evidentemente haya una revolución armada, un derramamiento de sangre a 90 millas de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que hablar de esa violencia dentro de Cuba, que yo no digo que nadie no la sienta y que no sería una manera, hay países que eso fue la revolución cubana, se alzaron en la sierra, armados, un ejército, y bajaron por la fuerza a través de la guerra. Yo estoy de acuerdo con que los cubanos hagan una revolución, evidentemente. Pero este mensaje de una guerra interna, una guerra civil, armados, con muertos, con sangre, con masacre, a la administración Biden le va a llegar de otra manera. Le va a llegar, bájate los pantalones y ahora, sí, sabemos que la dictadura oprime al pueblo, pero si nosotros no intervenimos con una ayuda humanitaria y hacemos que bajen las tensiones, evidentemente va a haber sangre. Y bajo esa filosofía, bajo esa teoría, podrían entonces asumir el ayudar al régimen que se permanecería más tiempo en el poder y matar esta llama que ahora está encendida y permanecerá encendida. Entonces hay que ser cuidadoso. Esto no es una cuestión solamente de levantar los ánimos y decir que se caiga, ya sabes, abajo todo y salgan para la calle y hagan lo que tengan que hacer y tiren piedra y den palo y bla, 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 bla. Cuidado, porque en el fondo este cuento de decir que están armados no es real y podría ser todo lo contrario, podría revertirse contra los que queremos aprovechar este momento y que la administración Biden, a la que ellos están pidiendo desesperadamente, terminen por no darle esta ayuda y que tengan que resolverlo ellos. Mucho cuidado, porque cuando yo vi esa foto se me despertaron un montón de resortes y yo dije, esto no es coincidencial. Entonces, evidentemente la dictadura tiene la guerra civil como una opción. Ahora, lo que sí yo voy a decir, y yo que nunca he sido violenta y que tengo muchísimo cuidado con esos mensajes porque sé a quién les sirven, lo que tengo que decir es cubano que no perteneces al grupo del gobierno, cubano que no eres el ejército o la seguridad del Estado vestido de ropa de calle, cubano que estás en la calle protestando de verdad, cubano que quieres un cambio. ¿Qué vas a hacer contra el mitin de repudio? Y ahí está la pregunta. No se trata ya de la policía, del ejército, de la dictadura. Cuando vengan a oprimirte, a gritarte, a darte palo, a tirarte piedra, a no dejarte expresar, los cubanos, el resto del país, esos que son como tú, que viven las mismas necesidades, pero que supuestamente están confiando en que la dictadura va a resolverla, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Estás dispuesto? ¿Te parece que tienes el derecho a reclamar que también ese país te pertenece? Yo creo que sí. Yo creo que si hay en una esquina 10 cubanos que defienden el régimen porque confían en él y en la otra acera hay 10 que no, pues yo creo que evidentemente un enfrentamiento que para mí siempre debería ser ideológico, verbal, pero sobre todo de ganar las calles sin la fuerza, yo creo que te corresponde. Así que en la medida en que las turbas armadas por la dictadura, las turbas de cubanos de a pie armados por la dictadura comienzan a ser 9 y tú comienzas a ser 11, esa guerra civil tampoco va a ser
la herramienta de la dictadura, sino la tuya. Así que se trata de que es un pueblo dividido, es un pueblo que piensa de diferentes razones y que yo creo que todos tienen derecho a opinar, a tener una manera de verlo. Mira, si la señora de la esquina se va a morir gritando ¡viva la revolución!, tú no vas a poder contra eso. Pero lo que tú sí vas a poder es también morirte gritando abajo la dictadura. Porque el país le pertenece a todos los cubanos, incluso a los que vivimos fuera. Entonces, la guerra civil no puede ser la herramienta de la dictadura contra ti. Tiene que ser, evidentemente, un cubano contra cubano, pero por un país mejor. Y eso te toca a ti, desarmar a la dictadura de esa herramienta, que es la que están organizando, créeme cuando te lo digo, y evidentemente no acallar tu voz, no dejarte apabullar y seguir exigiendo hoy, mañana y siempre, hasta que la dictadura se caiga. Entonces nada, señores, allá vamos, ¿verdad? Esto va a seguir y nosotros aquí desde afuera pertrechándonos y evidentemente siendo ese bastión de fuerza que seguimos hablando y contando lo que pasa y visualizando todo lo que pasa en la isla. ¿Te ha quedado claro que no estás solo? ¿Te ha quedado claro que nosotros estamos aquí pidiendo lo que toca en cada momento? Y evidentemente estamos a favor del pueblo y de la gente que está necesitada, nunca de la dictadura. Como siempre les digo, un beso, los quiero. Chao.